Hola Ignacio, Hola Jorge, Hola, ahí sí, hola Jorge. hola Jaime, hola Diego. perfecto. Ya, estamos en un pequeño delay, así que comenzamos y esperamos compartir nuestras opiniones. Bien, chiquillos, les agradezco que estén hoy día aquí en la presentación de Sueños de Contrabando de Ludwig Seller por Borde Libre Ediciones. Bienvenido entonces Jorge, Jaime, Diego. Bueno, también le doy la bienvenida a todo el auditorio que está en este momento con nosotros y que nos quiere escuchar sobre esta presentación. Y también a ustedes, los panelistas, que además participaron en aspectos importantes de la edición de este libro. Agradecer también a la organización de la Furia del Libro por mantener este espacio en el que podemos visibilizar cada año nuestros títulos. Nosotros somos una editorial de la ciudad de La Serena, de la región de Coquimbo, y estamos participando hace un buen tiempo para presentar nuestras colecciones. Esta, que es la colección Avalorios, la reedición de autores destacados de la poesía regional. Esta es una colección que de alguna manera equilibra, apuntala y acompaña a los títulos que conforman nuestras otras colecciones, como nuestra colección regional Paso de Agua Negra. Valorio está conformada en este momento por 4 publicaciones. Partimos con Estela Díaz Barín, Tiempo Media Imaginaria, luego con la Gabriela Mistral, con Locas Mujeres, Humberto Díaz Casanueva, La hija vertiginosa, a propósito de lo cual pudimos conocer, por suerte digo yo, a Diego Sangüesa y entramar estos vínculos. También allí participamos con Jaime, ¿verdad? Que nos hizo la confección de la cubierta, la ilustración de la cubierta. Y estamos hoy día entonces en esta presentación del libro de Seller, que al mismo tiempo se convierte en un homenaje, considerando su fallecimiento en el año 2019. Esta edición, y esto hay que decirlo, cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eso sí que habría que decir también que no sin antes haber luchado por la elegibilidad del libro, ¿verdad? En un principio quedó fuera, luego hicimos los reclamos respectivos, ya que no consideramos que la evaluación correspondiera a lo que estábamos presentando, subió la evaluación y en algún momento se incorporó entonces dentro de los nuevos elegibles. Bien, en este punto también agradecer a quienes participaron. Yo creo que en primera instancia agradecer a Susana Val por los derechos que eventualmente nos facilitó ya en esta segunda etapa. Nosotros habíamos tenido contactos con Ludwig antes de lo que sucediera. También antes nosotros ya habíamos tenido contacto con Susana y Ludwig cuando yo estaba preparando la tesis del magíster de edición. Habíamos solicitado a ellos la posibilidad de la inclusión de un par de poemas un par de poemas en realidad y una pintura de Susana. Son La extracción de la piedra de la locura, un poema sobre el mismo pintura de Jerónimo Bosch, y Un hombre dentro de una caja de ámbar, que estaba basado en una pintura de Susana que se llamaba Ropero Alquímico. También debo agradecer a Alejandra Araya, quien es gestora cultural de aquí de la región, tiene una galería que se llama Galería Chile Arte, y quien logró también y nos permitió generar los nexos posibles para obtener los permisos necesarios. A Paloma Cancino por su bello trabajo de cubierta, a Camilo Corbox por el montaje de la cápsula audiovisual y promocional. Bien, voy a hacer una breve presentación de Ludwig Seller. Yo creo que la mayoría eventualmente tiene una noción del personaje del que estamos hablando, de este escritor, de este artista del que estamos hablando. Pero me voy a remitir a los elementos fundamentales. Luego voy a presentarlos a ustedes, muchachos, para darles eventualmente la palabra. Ludwig Seller, entonces, Chile, 1927, México, 2019. Reconocido por su labor como poeta y artista visual surrealista. Nació en Río Loa, al norte de Chile, en pleno desierto de Atacama. Por 16 años, desde 1967, fue curador de la Galería de Artes Plásticas del Ministerio de Educación de Chile, y luego de otras galerías y museos hasta el año 1970. Entre 1971 y 1992 vivió en Toronto, Ontario, Canadá. Luego se trasladó a México, donde residió hasta su muerte en Oaxaca de Juárez. Fue un activo participante de la cultura en estos dos lugares
donde él estuvo. Dirigió revistas, fundó junto a Susana Ball las editoriales Casa de la Luna en Santiago de Chile y Oasis Publicaciones en Canadá. Su obra constituye más de 50 libros de poesía, otros de collage, varios caligramas, una novela y algunos ensayos. Traducido al francés, alemán y otros idiomas, su obra visual ha sido expuesta en Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, Islandia, Bélgica, Venezuela y México. Este libro que presentamos ahora, entonces, reúne 4 obras de la década del 60, Aloís, de 1964, Las reglas del juego, de 1968, que posee ilustraciones de Susana Ball, Los placeres de Edipo, también del 68, con poemas y collage de Ludwig, y Los 7 caligramas recortados en papel. Tal vez no dejar de mencionar su libro Alpha Collage, de 1979, ¿verdad? Premiado en Nueva York, un premio al diseño, y también elegido el mejor libro del año, el más bello libro del año, uno de los 10 más bellos libros del año, en la Feria del Libro de Leipzig. Y también yo, en forma particular, señalar la suerte que tuve de haber asistido a la muestra Retorno al Oasis del 2010, donde se expone una serie de collages, casi 68 collages, y 5 caligramas en ese momento. Y ahí uno quedó nuevamente volando, digamos, con esta obra, inducido por este ejercicio de los sueños. Ustedes, chiquillos, los presento. Aquí los tengo. Bueno, los voy a presentar porque eventualmente necesitan ser presentados, por ejemplo, en la audiencia que tenemos acá en La Serena, ¿verdad? Ustedes ya son reconocidos en Valparaíso, en Santiago, en Valdivia, tú, Jorge. Bueno, pero mi mamá también está al otro lado y necesita saber quiénes son ustedes, así que los voy a presentar. Diego Sangüesa es profesor y doctor en filosofía. Participó en la edición de Prosa Escogida de Humberto Díaz Casanueva por Das Capital en 2014. También del libro Laberinto, aproximación a la obra de Humberto Díaz Casanueva, es una selección de recepciones críticas de las ediciones universitarias de Valparaíso. También preparó el volumen de poesía completa de Humberto Díaz Casanueva y colabora con nosotros en el prólogo de la reedición de La hija vertiginosa de Humberto Díaz Casanueva. Jorge Polanco Salinas, poeta, escritor, ensayista, cronista, también doctor en filosofía, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Chile. En 2011 publica Sala de Espera, que es reeditada en 2019 por Funesiana, de Buenos Aires. También tiene el libro Cortes de Escena, prosas breves, publicado en 2019 por Isofónica, de Barcelona. Las palabras callan, de poesía, 2005, editado por Ediciones Altazor y reeditado ahora por Provincianos. Libro, Jorge, que te cuento, digamos, a propósito que estuvo el editor en la presentación anterior, que aproveché de agenciarme. 3 libros muy maravillosos, le vamos a hacer réclame a la otra editorial, Provincianos, ¿verdad? Me aproveché de agenciar tu libro maravilloso, ¿verdad? Palabras callan. Este otro, de Germán Carrasco, Luminaria, súper bueno. Y este que estoy a punto de leer, de Cristian Formoso. Entonces, súper buenos libros. A propósito de... Ya me salí un poco de lo que tenía planificado. Trabajos ensayísticos sobre poesía, filosofía y visualidad, explorando entonces la filosofía en la poesía de Enrique Lin, también Juan Luis Martínez. En el caso de Jaime Alfaro Castillo, Nabasi, artista visual y dibujante, licenciado en Educación en Artes Plásticas, mención en Arte Aplicado de la Universidad de La Serena. Su trabajo ha sido exhibido en museos y galerías en Chile, España, Estados Unidos y Argentina, además de diarios, revistas y publicaciones nacionales e internacionales. Ilustró, como ya había dicho, la reedición del libro La hija vertiginosa de Humberto Díaz Casanueva, que publicamos el 2019. Entonces, con esas presentaciones, muchachos, yo ya les voy dando la palabra. En primer lugar, entonces, hablará Jorge Polanco, en primer lugar hablará Diego Sangüesa, que nos hablará un poco cómo se constituyó este libro, cómo fue la idea, la organización, por qué es importante la publicación o la reedición compilada de estos cuatro poemarios del 60. Luego nos hablará Jorge Polanco y finalmente Jaime Alfaro. Diego, tienes la palabra.
Ops. No sé qué pasó con Diego. Parece que Diego se salió en este momento de la transmisión. Mientras esperamos que Diego se vuelva a conectar a la transmisión, bueno, yo les hago una pregunta que tenía preparada para estos casos. ¿Cuál fue la obra eventualmente o la exposición que a ustedes los dejó marcado eventualmente con la obra de Seller? En el caso mío, por ejemplo, fue esta exposición que yo les dije que se llama Retorno al Oasis, que se exhibió en Santiago el 2010, en Las Condes. No sé, Jorge, si tú quieres, por mientras esperamos a Diego. Claro. Bueno, primero quiero saludarlos, ¿cierto? Yo no los conocía. Con Ignacio hemos hablado por teléfono. Diego lamentablemente no está ahí. Jaime lo vi el otro día en un video. Pero bueno, yo Diego lo había revisado su trabajo que había hecho con Humberto Díaz Casanueva. Entonces, y creo que intercambiamos alguna vez algunos correos. Y bueno, a todas las personas que están allí presentes, digamos, en presencial en la pantalla. Lo primero que podría decir es que yo lo que vi en directo de Ludwig Seller fue una exposición en la Sala Viña del Mar, donde se montaron unos collages. Y a mí lo que me interesó y que sigue interesándome en cierta medida, y que lo desarrollo un poco en el prólogo que me pediste, Ignacio, es la pregunta de por qué Chile, por ejemplo, no entró el surrealismo, a diferencia de otros lugares, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, Brosa, que tiene una vertiente surrealista muy potente, ¿cierto? Es muy importante dentro de la poesía catalana o incluso dentro de la ciudad. Pero acá en Chile, esa entrada del surrealismo ha sido todavía muy secreta y muy supeditada a ciertos trabajos que no, digamos, que no tuvieron una vigencia mayor. Entonces esa pregunta me comenzó a indagar con respecto a lo del Seller, y una de las cosas que me ha interesado, digamos, desde el punto de vista del surrealismo, es que trabaja muchísimo con la imaginación, ¿cierto? Y eso es lo que yo vi en los collages, en cierta medida, de lo que vi en Viña, ¿cierto? Y que después yo tuve la ocasión de comprar el libro en la primera edición de Los Placeres de Edipo, que están incorporados en esta edición que salió ahora por Borde Libre. Y bueno, todo este trabajo con la página como si fuera también un espacio de letra e imagen, como uno cuando uno trabaja dibujando, ¿cierto? Con los croqueras, etcétera, ¿cierto? Que a mí me interesa mucho, digamos. Entonces, me interesó por una parte el tema de la imaginación, ver eso en los collages, verlo en los libros, ¿cierto? Y luego también el tema del inconsciente, que eso también me ha interesado por harto tiempo, y voy como cierta medida picoteando cada cierto momento de las lecturas que me gusta hacer del psicoanálisis, y que bueno, gracias a algunos amigos psicoanalistas con los cuales me reúno, y con Vero Sondek también, la poeta de acá de Valdivia, hemos estado conversando estos temas entre poesía, lo latente y la imaginación. A veces uno lo ve opuesto, pero en realidad están muy unidos. Como dices tú en el prólogo, el paso de lo invisible a lo visible, ¿verdad? Claro, y también porque, bueno, es interesante pensar que ese tipo de escritura uno podría verlas no solo en relación con los manifiestos o con ciertas con ciertas imágenes que siempre uno tiene del surrealismo tradicionales, sino pensarlos cómo se insertan en formas y figuras, y también pensarlo en términos bien concretos de después lo que ha pasado en Chile. Entonces, de hecho, el prólogo parte hablando sobre eso, sobre situar a Seller
la situación actual en la que estamos viviendo, ¿cierto? Eso me interesa pensar un poco de esa vertiente surrealista, que quedó, bueno, por cierto, hay razón histórica, no lo voy a desarrollar en este momento porque no es el asunto, pero digamos, esa vertiente surrealista que podría hacernos pensar una poesía que expande las posibilidades de la imaginación y de los acontecimientos, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo digamos, desde el año pasado, desde una forma alegre por una parte y después distópica. No sé, bueno. Así es. Claro, es cuando tú dices también que es el mejor momento de la lectura de Ludwig Seller, ¿verdad? Esta situación en la que estamos viviendo y que eventualmente permite pienso yo en las hendiduras, en la figura de la hendidura. Eso que creo que está de alguna manera bien marcado también el ejercicio de diseccionar. No sé si ustedes se fijaron que en muchas de las ilustraciones aparece, qué sé yo, estas como figuras de la anatomía, entonces que hay aberturas, hay incisiones, y de esas incisiones eventualmente uno puede capturar elementos que no estaban presentes, o penetrar en esos espacios. Está también muy referido a la idea de abrir puertas, ¿verdad? Abrir baúles, entrar, salir de los baúles, abrir esas puertas, etc. No sé tú, Jaime, ¿cómo entraste en la obra de... Yo tuve la suerte de participar con Ludwig y otros grandes artistas del 2009 en Umbral Secreto, ¿cierto? Aquí están los catálogos de la época, y obviamente ahí pude apreciar lo que era el trabajo. Y después está otra de las muestras que me parece muy interesante, es la de la Universidad Católica del Maule, que es del 2013, que está acá, no sé si se puede ver ahí, sí. Y como dices tú, Ignacio, de alguna manera yo siento que las cosas que también me unen un poco a lo que Seller también trabaja, tiene que ver con este tema del inconsciente, el sueño. Él habla de tener estas imágenes que a él le aparecen en el sueño, ¿cierto? Y las va escribiendo, las va poniendo sobre papel. Entonces yo tengo prácticamente acá tengo un montón de libros donde yo escribo los sueños hace 20 años. Entonces creo que de alguna manera eso se conecta, y como dices tú, yo lo que veo dentro de las imágenes de Seller, le faltan solamente los alfileres, como dices tú, como que para diseccionar esa imagen, que va contraponiendo, ¿cierto? Que viene con información de distintos lugares. Si tú te fijas un poco de dónde viene también todo esto, desde Max Ernst, que él lo nombra, ¿cierto? Que cuando vio su obra quedó absolutamente impresionado, nos pasó a muchos de nosotros, a mí también, esta cosa del frottage, de raspar ciertas texturas y después ir poniendo y armando todas estas atmósferas, que finalmente el fondo jugaba un papel muy importante con las imágenes, pero Seller, aquí hay una cosa más como, no sé, como al quitar el fondo crea una especie de abismo, de espacio en la composición, que a mí personalmente me da para leer la imagen de muchas maneras. Era lo que yo te decía a ti, no puedo concebir leer una imagen solamente con una lectura, una sola lectura, y es por eso que cuando uno va a un museo o tú te vas a ver una obra y el título abajo, o hay alguna referencia demasiado como en relación a la obra, creo que también te llega a leerlo. Obviamente te da ciertas pistas para poder leerlo, pero también es bueno ver otras como miradas de ese mismo prisma, de distintos lugares, como cambiarte. Cuando Seller habla, dice que obviamente hay ciertas cosas que son obvias dentro de lo que él va poniendo, pero también hay otras que son a la interpretación, y es muy lúdico al final. Esto del juego que va haciendo es súper interesante. Es como, no sé, pues yo tengo aquí una hoja para jugar con el tema de lo que él hacía. En un ratito más voy a tomar la tijera, no sé, voy a cortar, y es bien interesante esta cosa como que conserva desde la niñez. Él siempre habla desde cuando era pequeño, que le queda esto de cortar con la tijera, y mientras más años iban pasando, tú te fijabas que como que iba disfrutando de estas cosas que pertenecían a otro tiempo. Era lo que yo decía un poco, esta relación también con lo primario, con lo precolombino, que de alguna manera igual yo creo que se hace cercano a él. Aquí hay un pequeño fragmento que voy a leer que se llama Muñecas del desierto de Atacama, donde dice: las encontré allá al fondo de una vasija rota, venían arropadas con los viejos tejidos de sus muertos, sonreían al paso de mi mano, era como si hablaran.
me contaran secretos tras de la lana de sus ojos negros. Esto fue un pequeño homenaje que se le hizo, ¿cierto?, con el grupo surrealista que funciona acá en Chile. Decirle de alguna manera, ¿cierto?, a todos que el surrealismo está más vivo que nunca. Lo que pasa es que está soterrado, que hay un discurso oficial, obviamente, que no le pone el énfasis que corresponde, pero la gente sigue trabajando. Está lo mismo que hacemos contigo de alguna manera, trabajar como en redes, estar siempre conectado, ¿cierto?, con gente que no está dentro del país, pero que siempre está en constante comunicación. Y a Seller me pasa eso, es que él fue muy generoso en entregarnos a todos, ¿cierto?, todo lo que él iba haciendo, participaba en las exposiciones. Entonces yo siento, como te digo, que en ese sentido está conectado con una cosa ancestral también. Oye, pienso también en que tú también lo haces referencia a eso, Jorge, ¿verdad? El otro día leía un breve artículo que escribe Aldo Alcota, hacia una historia de surrealismo en Chile, donde también hace referencia a que esa es una historia como no completa del todo, y que pareciese, dice él, que hay una llamada cultura oficial que está dispuesta a silenciar episodios claves de las coordenadas del ensueño. Tú también te refieres a algo semejante, no lo mismo, pero algo semejante, Jorge, respecto a las opiniones que vierte en algún momento Enrique Lin de la exposición que se hace en Santiago. No sé si te puede referir un poco a aquello. Bueno, sí, antes quisiera como mencionar también el trabajo de Susana Balk, me gustó mucho. La parte gráfica de ella me encuentro muy buena. De hecho, el otro día se lo estaba mostrando, yo hago clase en artes visuales, se lo estaba mostrando a la estudiante y me gusta mucho ese trabajo bueno, el dibujo me gusta mucho también, eso a mí me fascina, digamos, como la experiencia del dibujo. Y bueno, también el tema del caligrama, ¿cierto? Que, bueno, Denis Páez también lo trabaja en su libro y lo descifra en cierta medida, un bonito libro en ese sentido. Bueno, sobre lo del claro, la pregunta bueno, a ver, esto viene de antes, digamos, con la reflexión que he estado haciendo sobre Lin como crítico cultural, que para mí Lin no es solamente poeta o crítico, o un crítico literario, o también ilustrador. Acuérdense que también era alguien que ilustró a Braulio Arenas, ¿cierto? Una de las portadas de Lin, de la musiquilla, está hecha por Susana Bal. Todo ese trabajo visual que tiene Lin, que uno lo puede ver incluso en la crítica de artes visuales, que se complementa con lo último que ha sido publicado por la editorial que tiene Andrés Florit, no me acuerdo el nombre, que yo conozco a Andrés Florit principalmente, por eso me acuerdo de él, pero bueno, ya, esa editorial sacó este libro de crítica, el último libro de críticas de Lin, que también tiene que ver algunas cosas incluso con Paul Klee, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que Lin es como una especie de gran pensador como crítico cultural, ¿ya? Y en ese plano también hay que revisar las lecturas que nos legó, porque muchas de las lecturas que él nos da como sentada y que nosotros teníamos como experiencias de lectura, por ejemplo, esas ciertas recepciones que él hizo, habría que revisarlas y ponerlas en el contexto actual, no simplemente darlas como dadas, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, porque Lin es muy lúcido, o sea, sus críticas son muy potentes, su reflexión es muy potente en todos los planos. Entonces, en ese sentido, el tema de Lin como con respecto al surrealismo, y incluso en algunas entrevistas también cuando se refiere, por supuesto, a Raúl Arena, que se agrega a la dictadura. Entonces es una cuestión clave también de por qué el surrealismo va quedando dejado de lado en ciertas perspectivas, en ciertos ángulos de mirada. Bueno, su lectura siempre tiene que ver con una mirada del realismo, ¿cierto? Un cierto realismo. Pero el realismo de Lin no es un realismo ingenuo, sino que es un realismo del montaje. Entonces, digamos, en las pugnas de su época, él está haciendo, me da la impresión, está haciendo una antítesis de cuestionamiento desde ese lugar, desde el realismo.
Pero a mí me da la impresión que, si uno lo piensa actualmente, lo que ha ido pasando en Chile, ¿cierto? Hay un plano, por supuesto, de realismo que se va configurando a través de un montaje, pero también está la potencia de la imaginación y lo inconsciente. Y si uno no entra en ese plano del inconsciente, no va a poder pensar, por ejemplo, disculpe que me extienda tanto, pero no podría pensar, por ejemplo, la violencia chilena. O sea, o por ejemplo, lo que trabaja Seller, que me llama mucho la atención con Susana Val, el tema del lugar de la mujer, ¿cierto? El espacio de construcción de la mujer, que desde el punto de vista psicoanalítico es la figura que podría estar detrás de la muerte del padre. Freudiana está detrás, digamos, podría verse así se leyó desde cierta filosofía, la Mistral. Y si uno no tiene ese plano, que lo trabaja Cele, lo trabaja Susana Val, se pierden muchas cosas, digamos. Hay que acordarse siempre esa frase de Armando Uribe: en Chile hay una violencia que se quiere legítima. ¿De dónde viene esa violencia, por ejemplo? Entonces, por allí uno puede entrar desde otro lugar a mirar el surrealismo, como por el lado de lo latente, del inconsciente, y también como la invención de forma, de salirse de estos contratos legados de ese realismo que la derecha ha cultivado durante estos últimos 50 o no sé, muchos más años. Bueno, etcétera. Digamos, por allí me da la impresión que uno podría salir de esa lectura de Lin y pensar el surrealismo como invención de forma y de las potencias de la imaginación, incluso para salir de esta valla que nos dejó la dictadura, ¿cierto? Que tiene como gran imagen este contrato social terrible que es la Constitución, ¿cierto? Entonces, bueno, uno podría pensar eso por el lado de lo latente y por el lado de la invención de forma. Creo que es un aspecto también, no sé, uno podría poner en cuestión a Lin en ese plano. Sí, entiendo. Oye, y para esto de lo latente, pensando en lo latente, ¿verdad? En estos elementos que uno descifra en la obra de Cele, ya sean los poemas o en los collages, inclusive en los mismos ilustraciones de Val, le hago la pregunta a los dos, ¿cómo esta ausencia de fondo, ¿verdad?, le otorga más elementos significativos a los elementos que él ubica para componer esta figura? ¿Verdad? Estas figuras mecánicas, biológicas, etcétera. Y claro, y se contrapone, como tú ya decías, Jaime, al ejercicio de Ernst, ¿verdad? Con un fondo donde el contexto tal vez te permite interpretar con mayor facilidad esos elementos que se están componiendo. Aquí uno se enfrenta inmediatamente a este objeto rehecho, ¿verdad? ¿Cómo ven eso? A propósito, Ignacio, de los objetos rehechos, que me acordé por mientras que Jorge estaba hablando, de los quebrantahuesos, porque de alguna manera Lin, Parra, Jodorowsky, de todas maneras tomaron esto que se hacía desde el surrealismo igual, o sea, como que aparece el surrealismo, como que se intenta, no sé si sistemáticamente o no, pero como que bajar un poco este perfil, pero aparece, tiene como explosiones en distintos lados y va apareciendo. Y lo que dices tú, este silencio, yo creo que en todo el silencio, en la poesía, en la confección de un libro, en las artes en general, los silencios son importantes. Siento que este fondo como no me parece más tanto como vacío, sino que me parece como una pausa, como una especie de silencio, como una especie de abismo, que nos permite como replantearnos las figuras de otras maneras, siendo que Seller de alguna manera, ¿cierto?, ocupa estos recortes que son de revistas antiguas, pero también con estos psicopompos que son como estos animales que te llevan a otro espacio. Entonces, por eso que de alguna manera yo lo relaciono un poco también con estas técnicas arcaicas del éxtasis, del chamanismo. De alguna manera, sin querer, se va colando a través de su hacer todas estas como imágenes, que como te digo, son imágenes que vienen del inconsciente, pero también que son estos guías. Cuando uno va a un cementerio en Chile, o va a un cementerio en América Latina, ve un animalito puesto, que puede ser el perrito que usaba, no sé, el chico que está en el lugar, ve un delfín,
o ve un ratón que viene tal vez de una cultura norteamericana, pero sin darnos cuenta, igual yo creo que se va metiendo todo este como imaginario, ¿cierto? Que viene de otro lugar, más como en el interior de cada uno, que está ahí oculto, y que se va a expresar sin querer. Son como explosiones que se van a ir dando, entonces sin querer van a ir apareciendo. La gente no lo hace con ese sentido, obviamente, como te digo, dentro de un cementerio, pero si nosotros vemos los cementerios de Latinoamérica en general, nos vamos a dar cuenta de esa explosión de estos personajes, como te digo, de estos psicopompos que llevan a esta alma hacia otros lugares, y que a través de la imagen yo me imagino que que yo no lo veo como una falta, pero lo veo como un espacio, ¿cierto? Como un silencio que nos permite también reflexionar sobre la obra. ¿Y tú, Jorge, cómo ves ese espacio blanco, ese fondo, la ausencia de ese fondo? Yo me acuerdo mucho de Brosa también, en eso, que te deja la imagen y eso genera una invención de aquel que la mira, de aquella que la mira. O sea, entonces esa imagen, esa ausencia o ese silencio, como dice Jaime, eh, te va proporcionando una mirada, una poética de la mirada. Eso me interesa mucho con ese trabajo, por ejemplo, con el dibujo, por ejemplo, o los collages que quedan allí en una suspensión para que alguien lo pueda generar una invención, una mirada que inventa a su vez, ¿cierto? Algo, algo me quedó dando vueltas, Jaime, se me olvidó, pero algo que es súper interesante se me fue, pero ojalá me acuerde. Oye, hay que mostrar el libro, yo creo, ¿no? Bueno, acá sí, lo tenemos. es importante. Qué bueno que llegó el libro, entonces, Jorge. Sí, me llegó el libro ahora. Llegó hoy día, exactamente, el día de la presentación. Oye, Jorge, tal vez referirse también, algo que yo tengo aquí anotado que me parece interesante por la característica que tiene cada uno de estos libros que hemos compilado en este texto que tanto nos costó encontrar el nombre, ¿verdad? Sueños del contrabando, le dimos muchas vueltas al nombre, Sueños del contrabando, esto que se trae de alguna manera, de manera tránsfuga a una realidad o al entendimiento de algo. Me gustaría que nos refiriéramos de alguna manera a estos libros en particular. Cuando tú hablas, por ejemplo, Jorge, y dices que es un formato literario en proceso, ¿verdad? Pensando en cómo era el libro Aloís, ¿verdad? Que era una tira larga, un poema en una sola tira, que se transformaba en este ejercicio de Moebius, ¿verdad? Donde cada una de las puntas tenía que darse vueltas para engarzar, que de alguna manera está ese juego, o intentamos, ¿verdad?, hacer ese ejercicio al poner los broches al principio, ¿verdad? Los broches, chuta, no se ve ahí. Los broches que tenían, ¿verdad?, el libro original, que era una sola tira. O pensemos en los mismos caligramas, que era una serie, que era una carpeta en realidad. O en el caso del segundo texto, que se lee de adelante hacia atrás y de atrás para adelante, dice el autor. Entonces, si te puedes extender un poco sobre esa materialidad y sobre lo que tú llamas como formato literario en proceso. Claro, ahora me acordé de lo que le iba a decir a Jaime primero, perdonen la digresión. Dale nomás. No, que lo voy a complementar, es que también, por ejemplo, uno puede mirar a Neruda. Yo me acuerdo haber escuchado a un poeta norteamericano hablar de por qué le interesaba a Neruda. Y le interesaba a Neruda de Residencia y la Tierra porque era un poeta que era surrealista en el sentido de que se iba hacia el océano, como buceaba en los inconscientes del lenguaje. Entonces, más allá de los manifiestos o las poses o las propuestas así como enunciativas, sí entraron ciertas formas de trabajo desde el surrealismo. Y claro, está lo que dice ahí Jaime con respecto a lo que hizo Lin, Parra, Berti, Jodorowsky, Sangüesa y demás, que eran me acuerdo de la revista Manuscrito, ¿cómo se llama? El Quebrantahuesos, ¿cierto? O lo que pudo haber hecho, lo que hacía también esta cosa tan extraña que hace de Ferretería en el Cielo, Arturo Alcayaga Vicuña, ¿cierto? Con herencia creacionista, pero también hay una cosa así surrealista
Bueno, esa explosión de la forma, claro, entró por otro lado sin que necesariamente sea un enunciado, como ya yo voy a ser surrealista, no, sino que entró como en otros lugares y ahí quizá esté también esa lectura que dice Jaime de lo arquetípico, de lo que viene como de horizontes mucho más vastos, de larga duración, ¿cierto? Como esas historias de larga duración que uno podría ir recabando como a una gran distancia con respecto a las imágenes, qué significa una imagen, de dónde viene una figura, ¿cierto? Y eso mismo uno lo puede relacionar con el libro, ¿qué es un libro? ¿Cierto? En cierta medida una constelación quizás, un universo pequeño, pero que también puede salir de ese formato y puede ser como lo que decías tú, Ignacio, estas formas que es como una cinta de Moebius, ¿cierto? O también puede ser los 5 metros de poemas de Carlos Oquendo Amat, o exponerlo en una sala. Por ejemplo, lo que hacía Guillermo Deisler, que también tiene una cierta relación con lo de Seller, de pensar el espacio y la página como si fuera, como él era alguien que hacía montajes de teatro, pensar el espacio y la página como si fuera una obra de teatro. Entonces el que mira es un espectador, porque mira esa página que está allí como si fuera una escena. Entonces, ¿qué significa un libro finalmente, cierto? Además también las letras son dibujos, ¿cierto? Todo eso está allí como un proceso, de decir, eh, el libro pareciera que nunca cuando un libro tiene esa potencia, esa densidad, ¿cierto? Puede seguir interactuando con nosotros, ¿cierto? Pueden pasar, estos libros salieron del año 60, imagínense cuánto ha pasado, ¿cierto? Pueden pasar décadas. Entonces, ese asunto, digamos, de los trabajos, lo que se ha llamado usualmente en arte los soportes, pero en realidad también podríamos pensarlo como formato, son formatos que pueden expandirse, que se pueden retomar desde otro lugar, ¿cierto? Eso es un poco lo que pensaba con respecto también al letrismo de Seller, ¿cierto? El juego con las letras, ¿cierto? Bueno, precisamente estos primeros juegos que hace con las letras son los que van a conformar su trabajo de Alpha Collage, ¿verdad? Entonces aquí están las primeras muestras que él hace de este ejercicio que fue tan premiado. Bueno, también aprovechar de contarles, mientras tanto proseguimos con esta conversación, aprovechar de contarles dónde vamos a tener nosotros estos libros. En este momento tenemos una cantidad en Santiago, considerando que hay este reparto gracias a Torpedo Mensajeros. Por lo tanto, si se contactan con nuestra página, los piden, los primeros 12 envíos son gratuitos, por lo tanto, llame ya. Esto en un ratito más, llame ya. ¿Verdad? Lo tenemos también en www.bordelibre.cl. En Santiago también los alcanzamos a distribuir porque todo esto se ha atrasado mucho. Este es un libro que está ahí dando vueltas, ¿verdad? Las imprentas se han atrasado. Está en Prólogo en Santiago, Mar del Libros en Valparaíso y en Librística en Los Andes, que también le llegó hace poquitito ese envío con libros. ¿Algún otro aspecto que quieran ustedes descatar de la obra que estamos presentando, Sueños de Contrabando, de Ludwig Seller? Bueno, ya hablamos del trabajo de ilustración de Naval, ¿verdad? Tal vez los caligramas, nos falta hablar un poco de ello, sobre la constitución de los caligramas, las dificultades que ello conlleva. Yo intenté armar uno y no hubo caso, o sea, me salió cualquier cosa. Justamente yo estuve haciendo este ejercicio en este ratito y hablando de lo que decía Jorge, yo me imagino como brosa. A veces pienso que un ejercicio como del Seller, me lo imagino, no sé, tal vez en un volumen. Hay cosas que de brosa que son como escultóricas. Hacer esto, como dices tú, igual lo lúdico, el entretenerse en el doblar un papel, por ejemplo, y me hace acordar también, no sé si tú recuerdas las primeras banderas, o sea, estas como banderines que estaban hechos de papel en algún momento y que se colgaban en ciertas épocas y que eran recortadas a mano. Yo creo que hay mucho también de cosas que nosotros fuimos viendo, que se nos fue quedando con el tiempo. Estas primeras banderitas eran hechas de papel, dobladas, este juego que hay de recortar de cuando uno es niño.
sin esperar en realidad qué sale de esto. O sea, en realidad es un juego. Mucha gente ha doblado papeles, ha cortado, y Ludwig tenía eso de invitarte, incluso invitaba a la gente más joven, decía, cualquiera puede doblar el papel, y cortarlo, hacer algo. Obviamente que no era tan fácil. Y obviamente que incluso en algún momento se entiende que el corte de la tijera de él tenía un sello, como cuando uno dibuja o cuando uno pinta, entonces no es tan fácil recortar. Y claro, tiene todo un tema, como te digo, pero también está lo lúdico, lo entretenido, lo de ir disfrutando del hacer. Desde el surrealismo está eso un poco también, no sé, trabajar desde el inconsciente, pero también la actividad artística sin fin, sin tener un objetivo claro, también es súper interesante el hacer no pensando a dónde va a llegar ese trabajo. Uy, para la gente que quiera, nos dicen que nos quedan 5 minutos, que quiera averiguar más sobre la obra de Seller, habría que, ¿verdad? Yo por lo menos recomendaría este libro de Hernán Ortega Parada, ¿verdad? La arquitectura del escritor, yo creo que es bastante esclarecedor, y yo creo que este también es muy bueno, que es el de Cuarto Propio, este pequeñito, ¿verdad? Las preguntas a la medium. Y este también, de Tierra Firme. También es una selección con un prólogo de Álvaro Mutis, muy interesante. Y por supuesto, el libro en cuestión, Sueños del Contrabando, entonces... ¿Cómo lo tenemos acá? Sí, ilustraciones de Susana Apple. No sé, dejarles algunas últimas palabras. Yo agradecerles a ustedes que hayan estado en esta presentación. A Jorge agradecerle también la escritura y el tiempo de la escritura del prólogo. Eso siempre toma bastante tiempo, ¿verdad? Y ahí hay un cuidado que yo creo que hay que agradecer bastante. A ti, Jaime, siempre tu disposición para dialogar y conversar sobre estos temas. Tú que estás tan a caballo, ¿verdad? De esta materialidad, de esta forma de intervenir la realidad y de trabajar los sueños. Y también a Jaime, que desapareció en medio de algo. Sí, Diego, perdona. Y también a Diego. Hay que rescatar que Diego es el gestor de esta idea. Él venía trabajando con la idea de compilar estos libros y tuvimos la confianza entonces de trabajar en conjunto y presentar ya al fin este poemario, que espero tenga otras presentaciones. Como les dije, lo pueden encontrar en www.bordelibre.cl, en las librerías Prólogo, Mar de Libros, en Valparaíso y en Los Andes en Librística. Aquí en La Serena también lo tenemos una librería que se llama Aquí Libros. Son como nuestros distribuidores estrellas en estos lugares. En realidad son con los que no hemos podido contactar en este tiempo que es tan difícil recibir e intercambiar libros y estas cosas. Muchachos, les dejo algunas palabras finales. Jorge. Bueno, no, le agradezco a Ignacio por haber invitado y también mucho a Diego, que hace años me contactó también para que, creo que era, no sé si era exactamente este trabajo, pero bueno, él hizo todo el trabajo de búsqueda, de investigación. Realmente él era el que era más indicado para hablar hoy, pero lamentablemente se cayó la conexión. Así que le agradezco mucho a Diego, bueno, que ojalá haya escuchado por lo menos lo que hablamos y que concuerde algo que lo que hemos dicho. Y bueno, y también a Jaime la conversación. Sí, recordad que de Diego están las notas sobre los textos seleccionados al final del libro, ¿no? Jaime. Bueno, tomar lo de Diego como un acto surrealista. Hoy estuvo en algún lugar. En este momento seguramente la gente se debe preguntar un montón de cosas, pero también esto pasa. Y nada, no alcanzamos, como te digo, tal vez a ver todo, pero Ludwig, de ese abismo, ese tener que interactuar con la obra, porque finalmente el espectador tiene que comprometerse también para ser parte de la lectura, no puede ser todo tan sencillo y tan simple. Yo creo que la apreciación necesita participación, o sea, el espectador tiene que hacer una parte dentro de esto. Así que nada, invitarlo a ver este genial libro, me encantó a mí.
Así que nada, invitar a que la gente lo adquiera, ¿cierto? Y pueda disfrutar, como dice Jorge, como dices tú, de estos tiempos que el surrealismo no está lejos. Estamos en un tiempo donde todo es tan enigmático, todo es tan irreal. Salimos a la calle y vemos todas estas imágenes extrañas, ¿cierto?, alrededor de nosotros, un poco terroríficas, un poco, no sé, como que se acentuaron ciertos elementos, porque el surrealismo es un monstruo gigantesco, del cual obviamente cada uno se interesará en una o en otra faceta, pero como te digo, es algo que nos está tocando todos los días y que va a emerger de aquí en adelante por años y obviamente en los lugares menos esperados. Así que como te digo, yo creo que fue un acto poético, tal vez el que hizo Diego en este momento, lo vamos a considerar como un acto surrealista. Y nada, por eso, despedirme, dar las gracias a usted y dar las gracias a Jorge por la conversación de hoy. Muy bien. Muchas gracias entonces a la organización de la Furia del Libro. Ya saben, Sueños de Contrabando, Ludwig Seller, Borde Libre Ediciones. Bueno, nos vemos el otro año. Felicitaciones, Ignacio, quedó muy bonita la edición. Gracias. Qué bueno. Bueno, Ignacio, muchas gracias por la invitación. Gracias.